Gracias por la invitación. Yo soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, pues una entidad que analiza la extrema derecha y además ofrece herramientas prácticas, ¿no?, para combatir el odio, el racismo, el pensamiento ultraconservador en su faceta más negativa. Se han dicho cosas muy interesantes, yo no voy a reiterarme mucho en ellas, pero sí que voy a hacer un pequeño análisis, un pequeño contexto. Primero que nada, hay que ver dónde se socializa la juventud, ¿no? La juventud ya no se socializa solamente en la escuela, ya no se socializa en la familia solamente, sino que posiblemente el principal lugar de socialización sean las redes sociales. ¿Las redes sociales qué son? Pues son un ecosistema privado gobernado por algoritmos opacos en manos de unas pocas personas. Esas pocas personas lo que hacen es marcar el pulso emocional de toda una generación. Y, por lo tanto, lo que no podemos hacer es darle la espalda al espacio digital que muchas veces le ha pasado a la izquierda. Es decir, yo he visto muchas personas, ¿no?, el tema de cierto rechazo durante muchos años a todos estos espacios hasta que al final, a última hora, has tenido que entrar en ellos. Y, lamentablemente, pues lo has hecho tarde. Después, ¿qué hace la extrema derecha? ¿No? A mí me gusta mucho pensar en la extrema derecha como un ecosistema. Es decir, no son solamente el partido, sino son todo un ecosistema de partidos, medios, think tanks, fundaciones, influencers, youtubers, que además gozan de una característica bastante peculiar, que es que están muy bien cohesionados. Están muy bien cohesionados y además tienen un discurso propio, y esto es importante, que funciona muy bien. Un discurso que además es exportable. Un discurso que además genera comunidad e identidad. Sobre esto, a mí me parece interesante cómo la extrema derecha no solamente politiza con los métodos tradicionales, sino que politiza despolitizando el malestar. Es decir, lo malo que te ocurre no es estructural, sino que es un problema tuyo individual. Es un problema tuyo individual, así que tu fracaso es personal y yo te voy a disciplinar, te voy a dar la solución y además te voy a dar un futuro. Porque si tú te esfuerzas y haces lo que yo te digo, vas a progresar en la vida. Esto es muy potente porque genera identidad y comunidad. Y ahora, una vez dicho un poco el tema del contexto, quiero entrar en ya lo que pueden ser respuestas y soluciones, ¿no? La verdad, ya hemos entendido un poquito, además con todo lo que se ha dicho en esta mesa y en la anterior, la comunicación, ¿no? En mi opinión, la ultraderecha anticipa, simplifica y viraliza, ¿no?, a través de las redes sociales. Como os digo, tiene este discurso muy eficiente, muy cohesionado, y la izquierda en general llega tarde, explica mucho y explica de manera muy larga. El 15M pasó hace un montón de tiempo. Todas esas ideas y todos esos códigos que surgieron entonces, no es que no valen, es que han evolucionado muchos de ellos y, en cambio, esa evolución en muchos aspectos no se nota. Es decir, muchas veces vamos con las mismas ideas de hace 10 años o 12, cuando la extrema derecha es una trituradora de ideas que lo que hace es utilizar la más útil para el momento. Yo no digo que haya que hacer exactamente lo mismo, porque tenemos escrúpulos, pero lo que sí que digo es que hay que utilizar lo mejor para el contexto sin volverse reaccionario. Ojo. Después, ¿cómo comunicamos? Aquí, no, todo esto lo vamos a solucionar con pedagogía, no con tiempo. No. En una época de la socialización instantánea, de que los chavales ven segundos, tú no puedes esperar darle una charla de 20 minutos a alguien y que no se te muera de aburrimiento. Lo que tienes que hacer es simplificar el mensaje, crearlo, empaquetarlo y conseguir viralizarlo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es hablar los códigos de 2025. Es muy importante entrar en ese marco. Y además, buscar ese discurso que es útil, que funciona en diversos contextos y que aún no hemos encontrado y que la ultraderecha sí que ha encontrado. Y para esto, para encontrar este discurso que además sea útil y exportable, yo creo que tenemos que hacer una cosa muy importante, que es resolver nuestras contradicciones. Y esto es uno de los grandes problemas. Porque muchas veces las contradicciones de nuestro discurso son tan grandes que al final pues dices, bueno, paso de ellas sobre puntillas y ya está. El problema es que ahora tenemos a un montón de gente que nos observa, nos analiza y crea su discurso a la contra y te golpea justamente en esos puntos, lo cual es tremendamente efectivo.
Entonces, para encontrar ese discurso que funciona, tenemos que ser capaces de pensar y de solucionar todas estas contradicciones. Entonces, el resumen de esto, ¿no?, podría ser: tenemos que invertir más en redes, tenemos que invertir más en comunicadores y tenemos que invertir en gente que piense, encuentre este discurso. Y aquí vamos al elefante en la habitación, ¿no? La estructura y el dinero. Porque, amigos y amigas, la extrema derecha no improvisa nada. Es decir, lo que crea es todo un ecosistema plagado de medios hiperfinanciados, artefactos comunicativos, youtubers, fundaciones. Es decir, cualquiera de sus comunicadores saca un libro y ese libro está viralizado al día siguiente en distintas plataformas, ¿no? Todo esto, por supuesto, solo se hace con cientos de millones. No podemos ser inocentes, ¿no? Y, en cambio, ¿la izquierda qué tiene? Pues mira, la izquierda tiene equipos de voluntarios, tiene comunicación desde el partido, muy institucional y muy seria, tiene precariedad organizativa y tiene entidades que se sienten muy solas y que cada una hace la guerra por su lado para defender su espacio. Ergo, pues bueno, yo creo que con este diagnóstico, si estamos además bastante de acuerdo, por lo que estoy notando, pues tendremos que ver cómo solucionamos. Mala noticia, no tenemos cientos de millones, ¿vale? No los teníamos escondidos, a ver qué hacíamos con ellos. Pero sí que podemos darle más prioridad a todo esto, podemos darle la importancia que se requiere desde los partidos y organizaciones, que creo que se le da poca, y tenemos que hacer lo posible para intentar sostener proyectos comunicativos estables, nexos de unión entre organizaciones fuera de periodos electorales, crear organizaciones independientes fuertes y estrategias a medio y a largo plazo, que no sea todo un corto plazo de cómo reaccionamos a la siguiente polémica o a la siguiente tormenta que nos lanza encima la extrema derecha. Es decir, hace falta toda una inversión comunicativa en la medida de nuestras posibilidades y, pues bueno, aplicar, ¿no?, todo este lenguaje nativo, equipos de respuesta rápida, trabajar con creadores, es decir, crear ese ecosistema que ahora mismo no existe. Y bueno, como tenemos menos recursos, lo que también tenemos que hacer, y esto es muy importante, es utilizar el pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Que queda así como muy guay. Pues bueno, vamos a intentar solucionar un problema dándole una vuelta en vez de como se ha hecho siempre. Por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de Ostrich, una pequeña ciudad alemana, pues donde había un festival nazi, el Festival Espada y Escudo. Pues cada vez que hacían el festival, pues ¿qué hacían? Manifestaciones, el Festival de la Paz de Ostrich, y bueno, los nazis estaban tranquilamente, hacían su festival y se reían de tus manifestaciones. Y entonces, pues alguien dijo, pues mira, voy a hacer la iniciativa No Beer for Nazis, ¿vale? Voy a comprarles todas las cervezas del pueblo y que se diviertan, sin acceso a cerveza. Y dices, ostras, pues es muy inteligente, les has fastidiado el festival a los nazis, ¿vale? Pues esto todo podemos llevarlo a nuestras iniciativas. Esto en especial funciona a nivel local. Hay un mar de ejemplos útiles de cómo a nivel local y a nivel provincial se ha conseguido combatir iniciativas. Y, por supuesto, nos tiene que poder llevar y funcionar a otros niveles superiores. Abandonar estrategias reactivas. No podemos estar siempre esperando y reaccionando, porque ni siquiera reaccionamos rápido, porque no tenemos los medios para reaccionar rápido. Entonces, tenemos que pasar a la ofensiva. Mira, por ejemplo, desmontar bulos. Nosotros desmontamos bulos. ¿Por qué? Porque no es mala estrategia, pero no es la mejor. Tú ves el bulo, 10.000 retweets, el desmentido, 500. Bueno, pues ya sabes lo que ha pasado con eso, ¿no? Entonces, ¿funciona y es útil y los verificadores de información son importantes? Sí. ¿Es la estrategia ideal? No. Tenemos que empezar a hacer discursos ofensivos. Tenemos mucho de lo que hablar. El problema de automatización, la concentración de capitales, la crisis climática. Y muy importante, todo sin ser unos cenizos que no den futuro. Porque al fin y al cabo, tú lo que le das es la chapa a alguien de lo mal que está todo y te va a decir, pues ok, ¿no? Pues muy bien. ¿Vale? Tenemos que intentar también ser un poco optimistas con esto o que vamos a conseguir solucionarlo en la medida de las posibilidades, ¿no? Ampliar marcos. ¿Qué ha hecho Mandani en Nueva York? Ampliar marcos. Ponerse a decir cosas que cualquiera pensaría que son unas locuras, ¿no? Pues ahora voy a hacer un supermercado gratis en Nueva York. Pues voy a regular la vivienda en Nueva York. Pues lo ha hecho y ha arrasado. Pues oye, pues creo que podríamos aprenderlo, ¿no? Es decir,
Y hay muchos ejemplos, ¿no?, que podríamos llevarnos aquí a España. Desde las organizaciones tenéis una labor enorme, ¿vale? La extrema derecha, como os he dicho, crea comunidades muy identitarias y muy divertidas. Se lo pasan bomba, de verdad, en sus comunidades digitales. En la izquierda, muchas veces, estos espacios pues son muy intelectuales, como mucho de tomas una cerveza y ya está, ¿no? Entonces, tenemos que entender en crear espacios de socialización, de ocio y de identidad. Y esta es una labor que solo pueden hacer las organizaciones que están a pie de calle. Desde el BOE, desde el poder, también hay soluciones que no entiendo cómo las han hecho ya. Bueno, sí que las entiendo, pero bueno, el poder digital no es cultura, ¿vale? Son 4 tecnoligarcas haciendo lo que quieren. Y contra el poder de 4 tecnoligarcas nosotros tenemos la democracia. Entonces, ¿algoritmos opacos en monetización de odio? Pues no, te voy a regular la plataforma, voy a desmonetizar el odio, voy a acabar con los bots, voy a limitar la entrada a las redes para que los más adolescentes, que ya es una idea que se está empezando a aceptar en casi todas las democracias liberales, no puedan entrar tan jóvenes y se fanaticen. Porque, ojo, lo que sabemos de las redes sociales es que fanatizan, polarizan e incluso son un problema de seguridad nacional. Es decir, por ejemplo, si una potencia extranjera quiere desestabilizar tu democracia liberal, solo tiene que invertir un montón en bots, que se lo digan a Rusia y ya está hecho, ¿no? Y entonces, esto no puede seguir siendo el coto de caza de 4 multimillonarios, ¿vale? Y ya voy acabando, no os doy más la turra. Y, posiblemente, con lo más importante, ¿no? Yo he hablado mucho de redes, porque es un poco mi especialidad, la tecnopolítica y todas estas cosas. Pero la base de todo, ahora mismo, y que sin eso no hacemos nada, es lo material. Lo material. Es decir, el auge de la ultraderecha no es tanto un problema moral como de época. Ahora mismo lo que tenemos es que el principal alimento de la extrema derecha no es... el principal alimento de los jóvenes con la extrema derecha no es el odio, es la precariedad. ¿Cómo le dices tú a un joven que vive peor, que está viviendo en una época en la que no puede independizarse, que realmente este sistema está muy bien y lo que hay que hacer es protegerlo porque hay que proteger las democracias? Y dices, pues, no podemos entender que ese joven no se radicalice, no se fanatice, una parte de ellos. De hecho, en este sentido, no nos puede sorprender que esto ocurra porque a los jóvenes les pasa una cosa que se llama el cierre del futuro. Es decir, la frase que todos sabemos de «vas a vivir peor que tu padre», pues bueno, eso es básicamente el resumen. Es decir, no ven expectativas a futuros. Y sin ver expectativas a futuros, lo que va a pasar es que cualquier opción que les diga «yo voy a pegarle una patada a la mesa teórica», que eso no va a pasar, porque la extrema derecha no es antisistema, son los prosistema, deberíamos llamarlos los prosistémicos, porque es lo que son, no van a darle ninguna patada a la mesa. Lo que van a hacer es garantizar el privilegio de unos pocos. Por lo tanto, debemos resolver lo material en una época de precariedad, ser capaces de solucionar los problemas y el malestar real de la gente, porque, yo lo tengo claro, la extrema derecha crece en el malestar. Si la gente tuviera buenos trabajos, casas, una sanidad pública garantizada, Santiago Abascal no tendría nada que hacer. Pues mira, yo quería saber un poco, porque he estado oyendo herramientas y tal, pero falta un pelín más de qué hacer. O sea, por ejemplo, con los jóvenes. Yo tengo sobrinos de 21 y 23 y que les veo muy votando a la derecha, ¿sabes? Quiero saber qué hacer, cómo contestarles, cómo ganarles, ¿sabes? Y me falta ese trocito de información, ¿sabes? Gracias. Sí, yo quería responderte a ti sobre tus sobrinos, ¿no? ¿A quiénes ven tus sobrinos? Escuchan bandos privados. Vale, pero ahí tienes parte, ¿vale? Que no sepas exactamente, porque esas ideas las están sacando de algún sitio. Y ya te digo yo que no es solamente el espacio de asociación del colegio. Tienes que hacer a quienes están escuchando, que ya lo sé, Tío Blancotero, Infoblogger, ¿vale? Algunos de estos. Y lo que tienes que hacer tú es una cosa bastante desagradable, que es ver el contenido que están viendo ellos, ¿vale? Para ver cómo puedes tú desmontar o cómo puedes conectar con ellos. Y esto es muy importante. No he hablado de la desradicalización, porque ya era dar mucho la chapa, ¿vale? Pero la desradicalización también es muy importante. Es una cosa sumamente complicada, ¿vale? Porque hacer que alguien que está en la extrema derecha o muy a la derecha deje de estarlo, eso es
Eso es destruir la identidad o volver a construirla, lo que es bastante loco, ¿vale? Pero lo que te aconsejo es que hagas esto de ver cuáles son sus referentes e intentar desmontarlos desde ahí, es decir, desvalorizar esas personas y esos discursos, sobre todo, que les están convenciendo, ver cuáles son los fallos en la coherencia y, además, acompañarles en todo momento. Por ejemplo, David Saavedra, ¿no?, de Memorias de un ex-nazi, lo cuenta. Él siempre fue un nazi, pero en todo momento estuvo acompañado. Y ese acompañamiento fue al final lo que le ayudó a dejar de ser un nazi. Entonces tú tienes que acompañarnos en este proceso hasta que se vea seguir suerte y deciden dejarlo.